Bien, hermanos y hermanas, hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta serie que se llama Yo creo en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? ¿Amén? Ok. Hoy quiero hablar de la naturaleza de Jesús. Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Así que vamos a continuar con esta serie. Este es el segundo mensaje, segundo sermón de 4. La semana pasada reflexionamos sobre la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos sobre su identidad. ¿Recuerdan? Jesús le preguntó a sus discípulos allá en Cesarea y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esta sigue siendo la pregunta para cada uno de nosotros que debemos responder. Nadie puede ser indeciso, nadie puede ser indiferente ante la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi respuesta y tu respuesta va a determinar también nuestra identidad y cómo vamos a encarar la vida si realmente somos hijos e hijas del Dios viviente. Entonces, hoy continuaremos estudiando la persona de Jesús al describir la doble naturaleza de Jesucristo. Vamos a ver la naturaleza divina de Jesús, pero también la naturaleza humana. Y vamos a ver la interacción entre ambas de Jesucristo, Dios y hombre, ¿verdad? Y el mayor misterio y la mayor noticia de la Biblia es que Dios, hermanos, y aquí es donde nuestra esperanza tiene que estar. Nosotros no servimos, no seguimos, no amamos a un Dios que se quedó lejano, a un Dios que nos ve distante. No, Dios no se quedó lejos de nosotros, sino que se acercó a nosotros y se hizo como nosotros. Y es Jesucristo la unión perfecta de la deidad absoluta de Dios con la humanidad real de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es uno de los misterios más complicados y difíciles de entender. Y por eso orábamos ahora: Señor, nos acercamos a ti con humildad, ¿verdad? De tratar de explicar a Dios. Y sepan de una vez, de antemano, yo hoy no pretendo venir a explicar a Dios. Dios es inexplicable, Dios es eterno, es sabio. Dice la palabra que sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos que nosotros, ¿verdad? Pero la divinidad, la deidad de Jesús, la santidad y perfección de Jesús y a la misma vez su humanidad es parte de las columnas y de nuestra fe cristiana. Este tiene que ser uno de los pilares de su vida. Esto es doctrina. Vea, la semana pasada empezamos con esta serie Yo creo en Jesucristo, y mi intención a través de estos mensajes es que la fe en cada uno de nosotros sea fortalecida. Que usted sepa a quién está siguiendo. Usted no me viene a seguir a mí, usted viene a seguir a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ok, entonces, hay un solo Dios, y es Dios en tres personas, distintas y al mismo tiempo sin dejar de ser el mismo Dios. Por eso decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y lo primero que vamos a ver es la divinidad de Jesús. Jesús es 100% Dios. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo me permito utilizar la versión contemporánea porque me ayuda a mí a explicar o entender mejor, y también ojalá con palabras más adecuadas a nuestro contexto, palabras más adecuadas a nuestra realidad, ¿verdad? Si escuchábamos un día esto, mi esposa y yo, cuando veníamos en carro, y un pastor estaba explicando porque le preguntaron que si las versiones, y en las versiones se perdía algo, ¿verdad? Y que tal versión. No, hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que pasa es que si usted agarra una Reina Valera de 1909, usted y yo no vamos a entender nada, porque hay un montón de palabras ahí que están en desuso, ¿verdad? Por eso yo agarro una de 1960 y a veces me cuesta. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, ¿verdad? Prefiero tomar una versión más reciente porque me ayuda a entender
de mejor manera en el contexto en el que estamos, lo que el autor quiso decir en la Escritura. Entonces, vamos a ver, dice así: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Seguimos. En el principio la palabra estaba con Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el principio, hermanos, dice este verso 1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí donde dice en el principio, ¿verdad? Los 4 evangelios comienzan con la encarnación del eterno Hijo de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Juan comienza su relato de una manera un poquito distinta, porque Juan nos lleva hasta el comienzo del tiempo. Dice en el principio, pero este principio no es ni siquiera, él no está hablando de la creación, él está hablando de antes de la creación del universo material, de todo lo que usted puede ver. Antes de todo eso, Jesús ya existía. Jesús era, es y será por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y aquí puedo pasar la tarde diciendo eso porque Jesús es eterno. ¿Están conmigo? ¿Ok? Y usa la palabra logos, ¿verdad? Cuando dice en el principio la palabra, en el principio el verbo, dice la versión tradicional, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era de esa palabra logos, se traduce como palabra, como verbo, ¿verdad? Y solo en la introducción Juan lo llama logos, ¿verdad? En el resto del evangelio lo va a llamar Jesucristo o Hijo de Dios. Pero en el principio, cuando dice, vamos Cris, a la primera, porfa, a Juan 1:1. Dice, en el principio ya existía, en el principio era el verbo. Ese era no es de pretérito en el sentido de que fue y ya no es de que era y sigue siendo el mismo. Ya existía, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos porque usa ese era o ya estaba o ya existía en varias ocasiones. Ahí usted lo puede ver en la palabra. Y es importante que entendamos eso, porque era en el español, ¿verdad? Quiere decir era antes y ya no es, pero eso no es lo que se afirma en Juan 1:1, sino que en todo el texto bíblico afirma que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Será Dios, ha sido Dios y continuará eternamente desde el principio hasta el fin, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y este es un buen momento para dar gracias a Dios por los traductores bíblicos, ¿verdad? Que ponen la palabra en nuestro idioma. Un día me decía mi papá, cuando yo iba a misa, dice que el sacerdote ni siquiera les daba el frente, sino que daba la misa como viendo para allá y les daba en latín, entonces no entendían absolutamente nada. Gloria a Dios porque hoy todos tenemos acceso a la Biblia. Si usted agarra su teléfono, usted puede tener acceso a la Biblia. O sea, si usted no lee, si usted no conoce a Dios, simplemente porque usted no le da la gana. Todos tenemos acceso. Vivimos en un país que tenemos como 3 canales cristianos, que tenemos radioemisoras cristianas, independientemente si son de su corte, de su gusto, no se guste, o su gusto, la palabra corre en las redes sociales, la palabra corre. Cristo está siendo anunciado por todas partes.
Una traducción muy literal sería: el verbo, la palabra, está haciendo continuamente. Y esto nos recuerda al nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. No lo busque, nada más se lo estoy mencionando. Cuando Moisés está, ¿verdad?, en ese tema, Dios lo está comisionando para traer libertad al pueblo de Israel. Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, así de sencillo, ¿verdad? Y después, como en algún momento, creo que el año pasado o el tras anterior, estudiamos los yo soy de Jesús, ¿verdad? Yo enseñé algunos, mi hermano Josh enseñó otros, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un versículo, hermanos, encontramos 3 afirmaciones de quién es Jesús, y las cuales esas afirmaciones son fundamentales para tu fe y para mi fe. Y la riqueza y profundidad de esta revelación demanda que nos detengamos por un momento. Y lo primero que quiero decir, y yo oro para que estos sean verdades inamovibles en tus convicciones hacia el Señor, es: tenemos que recordar y entender que Jesús ya existía en el principio. Jesús ya existía en el principio. Por eso dice era. Ese era es que Él ya existía, Él ya estaba. Cuando no había nada, Él ya existía. Cuando no existía nada de lo que hoy vemos, Él ya existía, hermanos. Por eso en el principio, ¿verdad?, es un reflejo de Génesis 1:1. Jesús existía antes de la creación y por ende no fue creado. Y con eso me quiero encargar de quitar cualquier duda, cualquier error doctrinal. A Jesús nadie lo creó, Él es. ¿Están conmigo? Usted tiene que estar seguro de esto, porque esto es doctrina 1.1. Y ese es el fundamento de lo que usted y yo creemos. A Jesús no lo creó nadie, Él es. ¿Ok? Entonces, la preexistencia de Jesús. Jesús existía antes de la creación. Nunca existió un tiempo cuando el verbo, o sea, Jesús, no era. Jesús siempre ha sido. Y todas las cosas, escucha esto, nunca ha existido un momento en donde algo no dependiera de Jesús. Ustedes y yo somos, nos movemos y existimos por Él y para Él. Amén. Lo segundo es que Jesús estaba con Dios. Y eso me habla de la coexistencia. Por eso dice, y el verbo, dice, y la palabra, el verbo estaba con Dios. Eso es coexistencia, ¿verdad? Y ahí hay un enfoque entre la relación del Hijo y el Padre. Había una relación entre Logos, que Jesús y Dios, ¿verdad? Pero hace una distinción entre ambos, entre los dos seres, ¿verdad? Uno es distinto al otro, pero los dos con igual deidad, los dos que son uno a la vez. Y aquí es donde el asunto se empieza a enredar, ¿verdad? Y necesitamos que el Espíritu Santo revele esta verdad a nuestra vida, ¿verdad? Y nos habla de la interacción entre los dos. Una traducción que capta tal vez la idea de lo que Juan, el apóstol Juan, quería decir ahí, sería cara a cara con Dios. Y la palabra estaba con Dios, o sea, y Jesús estaba cara a cara con el Padre Celestial. De allí la idea del intercambio, la cercanía, la intimidad y la igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo. Después, más adelante hablaremos del Espíritu Santo. Lo tercero que quiero decir y reiterar, como ya lo he dicho, es que Jesús es Dios. Y esto tiene que ver con la divinidad de Jesús, ¿verdad? Ese era es de ser. Esa es la tercera distinción que nos lleva al punto más elevado del estudio de la persona de Jesucristo. Eso se llama cristología bíblica. Su identidad, Jesús es Dios. Y todo el relato bíblico nos muestra que Jesús tiene los atributos de Dios. Si usted sigue en el versículo 2, dice: en el principio la palabra estaba con Dios, y por la palabra fueron hechas
todas. No dice algunas cosas, no dice que por Jesús algunas cositas se crearon, unos pajaritos. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Él existía antes del tiempo y estaba con Dios, y antes de que todas las cosas fueran creadas, Jesús es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero no nos podemos quedar solo con eso, porque Jesús afirmó ser Dios, como lo vimos la semana pasada. Y hay otros pasajes bíblicos que afirman estas tres verdades de Juan 1:1. Permítame rápidamente mencionarlas, porque no quiero que usted se quede con dudas. Usted puede revisar en su casa, y si tiene donde anotar, anote, y usted revise en su casa lo que su pastor a usted le está enseñando, por favor. Eso hace un cristiano maduro. 1. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Eso está en Juan 10, capítulo 30. Son uno, el Padre y yo. Jesús dijo, somos uno. Pero también nos habla de su eternidad, ¿verdad? En Apocalipsis 1:18, hablando de Jesús, Él es eterno. Dice que Él es el alfa y Él es la omega. Él también es el creador y sustentador. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 16. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. No nos quedamos solo con eso. También la palabra de Dios nos dice que Él es omnipotente. Usted sabe lo que significa la omnipotencia de Dios. Es que Dios tiene autoridad para que la naturaleza le obedezca a Él. Ese es el Dios, ese es el Cristo al que nosotros servimos y seguimos. Él es Jesús, el omnipotente. Mateo 8, capítulo 8, del 24 al 27. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Jesús le dijo a sus discípulos, ahí mismo en Mateo 28:20, siempre estaré con ustedes. Pero no solo eso, Él no es solo omnipotente, no es solo omnipresente, Él es omnisciente. O sea, Jesús sabe y sabía lo que los demás pensaban. Y además perdonó pecados y realizó milagros. Y usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 22 al 25. Esa es la divinidad de Cristo. Ese es el Cristo al que usted y yo servimos, seguimos, adoramos, nos entregamos. Jesús es Dios. Y usted no puede tener dudas de esto, hermanos. Ahora, Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y vamos de nuevo a Juan 1, a la altura del versículo 14. Juan 1, 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Y la palabra, está hablando de Jesús. Cuando dice la palabra, hermanos, el verbo, está hablando de Cristo, el Logos encarnado. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se hizo como nosotros. Y quizás, ¿verdad?, usted y yo no tengamos problemas en afirmar que Dios, Jesús, ¿verdad?, es Dios, de la divinidad de Jesús. Pero a veces nos cuesta pensar, admitir que Jesús, ¿verdad?, tuvo una humanidad, porque puede sonar como un poquito irrespetuoso hacia quien es Dios. Pero la Biblia afirma que así como Jesús es plenamente Dios, también es plenamente humano. Y quiero que veamos algunos aspectos de la humanidad que nos muestran por qué puede relacionarse esto de manera plena con cada uno de nosotros y con nuestra condición humana. Dice número 1 que se hizo carne, o sea, se hizo como nosotros, ¿verdad? El agente, el creador, el diseñador del universo decidió, como lo vamos a ver más adelante en Filipenses, dice, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo como nosotros. Y al hacerlo,
tenemos que entender que al Jesús hacerse como nosotros, no fue que renunció y dejó de ser Dios. Lo segundo es que Él se hizo carne. Jesús no parecía hombre, no tenía pinta de hombre, no. Él tomó la totalidad de la naturaleza humana en su expresión corporal. Kid, véngase para acá. Ya lo veí que se iba a acomodar muy raro, venga. Que hay un varón, usted es un varón. Jesús se hizo hombre. Tenía dientes, muestre ahí la faja de tiro. Tenía cejas, tenía ojos. No sabemos, y aquí no voy a inventar si Jesús tenía barba, no, es posible. No sabemos de qué color era el pelo de Jesús, ¿verdad? Todas las imágenes que usted y yo vemos en las películas, eso está inspirado en una época histórica, pero muy posiblemente Jesús no se pareció en absolutamente nada, ¿verdad? A la película Jesús de Nazaret que vemos todas las Semanas Santas. Pero Jesús era un hombre de carne y hueso, no era un fantasma, no era Gasparín, ¿verdad? Que se aparecía ahí de vez en cuando, no. Y Él padeció lo mismo que usted y yo padecemos. Jesús iba al baño, como Kid va al baño. Jesús seguramente en algún momento tuvo alguna dolencia, le dolió el estómago, algo le cayó mal. Seguramente él era carpintero, por ahí un día se dio un martillazo, ¿verdad? No voy a decir que se le salió un madrazo, pero, ¿verdad? Por supuesto que no, pero que le dolió un dedo, le dolió que se astilló en algún momento, que se irritó en algún momento, también se irritó, y lo vemos en la palabra. Él era 100% hombre, y sabe que eso son buenas noticias para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da a entender lo que les dije al principio. Dios no decidió ser lejano. Dios se hizo como nosotros y se compadeció de nosotros. Y se puso en nuestro lugar. Y fue probado como todos nosotros es probado todos los días. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jesús no pecó. ¿Están conmigo? Ok, aquí estamos aprendiendo doctrina, estamos siendo afirmados en la verdad de Cristo. Gracias, démosle un aplauso aquí al modelo, Tomó toda la totalidad de la naturaleza humana en su expresión corporal. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero Él habitó entre nosotros. Vean, esto me llena de gozo. Jesús habitó entre nosotros. El Dios del universo caminó entre nosotros, entre la humanidad. Gloria a Dios por eso. Y los discípulos no pudieron dejar de dar testimonio de lo que vieron y escucharon de Jesús. Y si usted quiere saber más de eso, yo le invito a que lea el libro de los Hechos, a la altura del versículo 4, versículo 20. Ahora, vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, estamos en el Evangelio, vamos a ir ahora a Primera de Juan, a la carta de este mismo apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Escuchen lo que estoy diciendo, escuchen, este es el apóstol Juan, el mismo que escribió en el principio: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él dice: a quien hemos visto, quien hemos oído, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado a nosotros. Lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es vida eterna. ¿Quién es vida eterna? Cristo Jesús, ¿verdad? Estaba con el Padre y luego se nos fue revelado. Él está diciendo: Jesús en una época, en la línea del tiempo, estaba con el Padre y se nos fue revelado. ¿Cuándo fue Cristo revelado? Cuando Él viene a este mundo y se hace como nosotros. Ahí se nos fue revelado. Dice, versículo 3, les anunciamos lo que nosotros, otra vez, Juan lo vuelve a decir, hemos visto
y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Todo el relato bíblico, hermanos, todo el relato bíblico nos muestra la humanidad de Jesús, ¿verdad? Nos habla de su nacimiento, por eso celebramos la Natividad, independientemente si fue en diciembre, si fue en febrero, si fue en abril. Celebramos la venida del Salvador, pero también, hermanos, sabemos por cosas que la Biblia nos dice de sus relaciones familiares, ¿verdad? Sabemos que Él vivió en Nazaret, ¿verdad? Que Él estaba sujeto a sus padres terrenales o a su madre y a su padrastro. Recuerden que María es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que hace una obra sobrenatural y nace Jesús, pero María y José, ¿verdad? Que criaron a Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 2, narra cuando Jesús tuvo hambre, por ejemplo. En Juan 19, 28 nos habla cuando Jesús tuvo sed. ¿A cuánto les da hambre aquí? ¿A cuánto les ha dado sed? Somos humanos. Vean, aquí está hablando de Jesús. Pero también en Juan capítulo 4, versículo 6, habla de que Jesús estaba cansado. Jesús necesitaba dormir. Juan capítulo 11, versículo 35, nos habla cuando Él estaba enfrente de la tumba de su amigo y lloró. Dice, Jesús lloró. Pero cuando estudiamos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, vemos el sufrimiento. Él fue azotado, sufrió el dolor, murió, pero se levantó de la tumba. Es mencionado como el hijo de David y hijo de Abraham, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote que puede compadecerse, hermanos, de sus debilidades y de las mías, porque entiende, escuche, y esta es la parte que a usted y a mí nos tiene que capturar en esta tarde. Jesús entiende tus debilidades, Jesús entiende tus luchas y entiende mis luchas. ¿Por qué? Porque Él no se quedó distante, no se quedó sentado en el trono muy cómodo. Él vino, renunció a ser Dios, a su divinidad, 100% Dios siempre, pero experimentó en carne propia las luchas, las tentaciones, las debilidades, todo lo que nosotros día a día enfrentamos. Pero como dice Hebreos 4:15, sin pecar. Hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay nadie en el medio. Y perdón aquí si le piso algún callo a alguien, ¿verdad? María no es intercesora, no es mediadora de nadie. Solo Cristo Jesús. Y si alguien viene a usted a decirle otra cosa, mentiroso, mentirosa. Yo creo lo que la palabra de Dios me dice a mí. Si usted vaya a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Ya dijimos entonces que estamos frente a uno de los misterios más difíciles de entender y explicar. Por eso lo llamamos misterio. Jesucristo, Dios, hombre. Algunos hermanos han querido resolver el misterio de la naturaleza divina y humana de la siguiente forma, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que Jesús fue 50% humano y 50% Dios. Eso no fue así. Jesús no es mitad Dios y mitad humano. No, la evidencia bíblica dice que Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Esta también, hermanos, esta es la mejor noticia que usted y yo podemos escuchar, porque Dios no descolgó el teléfono, no, Dios se acercó a nosotros y se hizo como nosotros. Juan 1, capítulo 1, versículo 29, vea lo que dice. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús, al ser Dios, pudo salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Al ser hombre, pudo representar a la humanidad y compadecerse. ¿Sabe qué significa compadecerse? Compadecerse tiene que ver con tener empatía, una empatía que yo les he hablado de esto antes, ¿verdad? Cuando uno se compadece de alguien, no es tenerle lástima. A veces uno le tiene lástima y uno dice, hijo de pucha. Sí, que Dios lo acompañe y uno ojalá, no. Cuando uno tiene compasión, esa empatía lo mueve a uno a una acción, hermanos. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús tuvo empatía por nuestras debilidades. Y en la condición de hombre, Jesucristo, como lo acabamos de leer, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pongámonos en pie en esta hora, por favor. Quiero concluir con lo siguiente. Número 1, Jesús vino a salvarnos, hermanos. Jesús vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Ninguno aquí podía hacer nada para salvarse por sí mismo, pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero también vino a mostrarnos quién y cómo es Dios. Creer en Jesús o tener fe en Jesús es como creer y tener fe en Dios mismo. No se dice esto de nadie más en la Biblia, hermanos. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús vino a enseñarnos a vivir. Él vino a enseñarnos quién es la vida eterna y se hizo como nosotros para que vivamos una vida que glorifique a Dios. Filipenses 2. Versículos 5 al 11 dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Quiero invitarte a que repitas conmigo lo siguiente. Esta es una declaración de fe. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos y a mostrarnos el amor del Padre. Vamos a decirlo una vez más. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos y a mostrarnos el amor del Padre. Oremos.